Academia Atentos presenta Atentos a Doctor Nono. Vectores, bases y sistemas generadores. Bien, pues para definir con claridad lo que son las bases y los sistemas generadores, tenemos que recurrir a un concepto que ya habíamos explicado en capítulos anteriores, como es el concepto de combinación lineal. Para ello volvemos a recordar que en R2 un vector queda analíticamente descrito por sus coordenadas x e y, en este caso vx, vi y ux, ui. Asimismo, habíamos definido la combinación lineal de estos dos vectores como el resultado de multiplicar v por un número y sumarle u por otro número. Estos números los llamaremos los coeficientes de la combinación lineal, en este caso a y b. Y como ya habíamos descrito previamente el producto de un número por un vector y la suma de dos vectores, habíamos llegado a la siguiente expresión. Ahora, identificando el primer componente del vector de la izquierda con el primer componente del vector de la derecha y el segundo componente del vector de la izquierda con el segundo componente del vector de la derecha, esta expresión la podemos separar en dos ecuaciones. Tx es igual a A por Vx más B por Ux y Ti es igual a A por Vi más B por Ui. Pero veamos esto con un ejemplo numérico que seguramente se verá con mayor claridad. Cojamos, por ejemplo, el vector v 4, 1 y el vector u menos 1, 2. En virtud de la expresión anterior, sabemos que si queremos expresar un vector t, el que sea, como una combinación lineal de ambos vectores, nos quedarán las siguientes expresiones. Si, por ejemplo, quisiésemos expresar el vector t 17 como combinación lineal de v y u, tendremos que resolver a y b del siguiente sistema de ecuaciones. Y para este caso en particular, obtenemos que a vale 3 y b vale 2. O lo que es lo mismo, diremos que el vector 17 es el resultado de multiplicar v por 3 y sumarle el vector 2u. Y ahora nos podríamos preguntar qué ocurriría si queremos expresar cualquier otro vector como combinación lineal de v y u. Podemos coger como ejemplo el vector 1, 7 y de nuevo ese sistema tendrá solución. De hecho, ya nos podemos dar cuenta que da igual qué vector t cojamos de R2, ese vector t siempre va a poder ser expresado como una combinación lineal de v y u, porque siempre nos arroja un sistema de ecuaciones que tiene solución real para a y b. Por tanto, como podemos expresar cualquier vector de R2 como combinación lineal de v y u, diremos que esos vectores v y u son una base en R2. Pero claro, ahora nos podríamos preguntar si podemos coger dos vectores v y u que no formen una base en R2, es decir, que a través de hacer combinaciones lineales de ellos no podamos generar cualquier vector en R2. Y la respuesta es que sí. La respuesta es que si cogemos dos vectores con sus coeficientes proporcionales, es decir, dos vectores paralelos, no seremos capaces de generar cualquier vector en R2. De hecho, si intentamos solucionar sistemas, para este caso en particular, veremos que solamente seremos capaces de generar vectores que también sean paralelos a estos dos vectores v y u. Con lo cual, dos vectores paralelos en R2 no forman una base en R2. De nuevo, por aterrizar este concepto con un ejemplo particular, podemos coger el vector v1, 2 y el vector u2, 4, que como decíamos son proporcionales y ya habíamos visto que son dos vectores paralelos. Si intentásemos generar el vector t5, 1 como combinación lineal de estos dos vectores, nos daremos cuenta que esto es imposible porque nos arroja un sistema de ecuaciones que no tiene solución real. Por tanto, como no podemos generar cualquier vector como combinación lineal de estos vectores v y u, diremos que el vector v1, 2 y el vector u2, 4 no forman una base en R2. Y ahora, esto que hemos explicado de manera analítica, vamos a verla de manera gráfica porque quizás quede muchísimo más claro. Y para ello vamos a utilizar nuestra ya conocida cuadrícula de R2 que hemos estado utilizando en los vídeos anteriores. Por lo tanto, habíamos concluido que podemos expresar cualquier vector de R2 como combinación lineal de cualesquiera dos vectores que no sean paralelos, sean estos dos o estos dos, y que a cualesquiera de estas parejas de vectores, como pueden generar todos los vectores de R2, decimos que forman una base en R2. De todas estas bases en R2 tenemos una serie de bases especiales. Si la pareja de vectores son perpendiculares entre sí, a esta base la llamaremos base ortogonal. Por ejemplo, los vectores 4, 2 y menos 1, 2, que son perpendiculares, puesto que su producto escalar vale 0, forman una base ortogonal. Si además de ser perpendiculares entre sí, los dos vectores de mi base tienen ambos módulo 1, como por ejemplo los vectores que vemos en la imagen, a esta base la llamaremos base ortonormal.
Y de las bases ortonormales, la más sencilla de todas es la formada por el vector 1, 0 y el vector 0, 1, que llamaremos respectivamente el vector i y el vector j. Y a esta base formada por el vector i y el vector j la llamaremos base canónica. Y en realidad esta base canónica ya la hemos estado utilizando de manera implícita. Habíamos dicho previamente que las coordenadas de un vector se correspondían con las coordenadas del punto donde terminaba el vector cuando lo trasladábamos llevando su punto de aplicación al origen de coordenadas. Por ejemplo, el vector 2, 3. Pero ahora nos damos cuenta que estas coordenadas 2, 3 son también los coeficientes de la combinación lineal que hay que realizar con i, j para conseguir dicho vector. Y por último, la diferencia entre una base y un sistema generador es que una base en R2 tiene que estar formada por dos vectores y un sistema generador puede estar formado por cualquier número de vectores. Otra manera de decirlo es que en una base todos los vectores tienen que ser linealmente independientes, es decir, ninguno se puede obtener como combinación lineal de los otros, y en un sistema generador sí. Es decir, I y J son una base en R2 y un sistema generador en R2, pero I, J y V son sistema generador, pero no base, porque el número de vectores es mayor que la dimensión del espacio vectorial. Y con esto ya hemos descrito todos los conceptos fundamentales que son necesarios para comprender lo que son las bases y los sistemas generadores en R2. ¡Ea! Hasta aquí hemos llegado. No te olvides de darle al me gusta y de suscribirte a nuestro canal de YouTube. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Venga, hasta la próxima.